justamente, como decía Andrés Terrero antes de la pausa, venimos con un debate, con un tema interesantísimo, por eso le damos la bienvenida a Iromi Castro, que es su casa, Síntesis, economista, asesor en prevención de lavado de activos y crímenes financieros, y al licenciado Basilio Sánchez, contador público autorizado, también especialista en impuestos. Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios, buenos días. Bienvenido. Buenos días, una semana de ausencia. Claro que sí. ¿Verdad? Bien. Le hemos pedido a Iromi Castro que también nos acompañe hoy, ya que coordinamos con el licenciado Basilio Sánchez poder discutir el tema del lavado de activos, trabajando sobre todo la implicación que tiene y el impacto que tiene en algunos sectores. Yo creo que el tema, uno con Iromi hemos venido tratando el marco legal, la ley, los reglamentos, los posibles, lo que está ocurriendo, los sujetos obligados, la parte internacional, pero yo creo que para que no nos pase como, ahí viene el lobo, ¿verdad? Y ya cuando viene, yo creo que debemos de ir viendo las implicaciones que tiene esto en los diferentes sectores. Y desde el punto de vista, Basilio Sánchez es contador público, experto en impuestos, y yo creo que podemos comenzar por ahí. Licenciado, en el área que usted maneja, si usted es contador público, usted le realiza los trabajos contables y de auditoría a las empresas y personas físicas, algunas en República Dominicana. ¿Qué se debe de hacer ahora? ¿Qué implicación tenemos con esta ley y qué debemos hacer ahora? ¿Qué debemos de comenzar a hacer? Hay que comenzar a cambiar su forma de vida para no tener problemas con esta ley. Gracias, don Michel. Buenos días. Fíjese que esta ley le da un giro a lo que es el modelo de práctica profesional. Y en el caso, por ejemplo, de lo que no son trabajos de auditoría, por ejemplo, como caso de igualas contables, algún trabajo de impuesto o otro servicio que pudiera, ¿verdad?, que pudiera solicitar a un cliente, lo primero que hay que hacer es una debida diligencia, conocer al cliente con el cual vamos nosotros a negociar un servicio. La ley, por ejemplo, establece en el caso del profesional liberal de manera clara cuándo éste está obligado a cumplir con esta ley. Pero, por ejemplo, antes nosotros hacíamos servicios como representar a un cliente, por ejemplo, con un domicilio, sobre todo en el caso de los clientes que son extranjeros. Ahora, lo primero que hay que hacer en este caso es hacer una debida diligencia para conocer con quién estamos transando, cuáles son los orígenes de los fondos, en qué país está, pudiera ser esto una jurisdicción especial. Y datos como estos son los que van a cuidar y a proteger el cumplimiento de esta ley. Y cambia mucho, por ejemplo, Iromi, un dominicano profesional, vamos a verlo ahora, una parte, vamos a ir viendo lo que sería para un abogado, para cosas, pero yo quiero preguntar para el grueso del profesional, el comerciante, el dominicano común, ¿qué tiene que hacer ahora? Ayer yo estaba sentado con un grupo de amigos y decían algunos, ok, ya conocemos, pero ya sabemos que los contadores tienen otras responsabilidades, son sujetos obligados, quieren hacer unos reportes simplificados, el notario, el uso del efectivo, muy bien, ya tú conoces la implicación a los demás. ¿Y la gente? ¿La gente qué tiene que hacer? Buscarse un especialista ahora, hacer una lista de sus activos, de sus pasivos, de su patrimonio y tratar de acogerse a algún régimen especial y a una forma de vida. ¿Qué hay que cambiar para poder acogerse a la ley? Porque, ¿cuál es el tema? La nueva ley de lavado convierte el delito tributario
en lavado de activos. Entonces, esa implicación hacia una persona, si no hace lo correcto de ahora en adelante, ¿qué le pasa y qué usted le recomienda que vaya haciendo para que cuando entre en vigencia no tenga problemas? Definitivamente estamos ante un nuevo orden de negociación, un nuevo orden que esta ley ha dictado, puesto de que en una economía donde se transa casi la mitad de las operaciones económicas en efectivo, se dificulta ahora este punto, pero hemos visto cómo el decreto ha ayudado a mejorar los procesos de pagos en efectivo, dado a que ha indicado que si se deposita en un banco el dinero que esté por encima del límite, entonces eso no va a ser considerado para la aplicación del artículo 64. Para las personas comunes, lo más importante es determinar su grado de obligación. ¿Y cómo es el grado de obligación de las personas comunes? Esto va en función de si es sujeto obligado o no. Si no es sujeto obligado, entonces ver cuáles clientes que tenga son sujetos obligados. Y de ser así, si esos sujetos obligados, que son sus clientes... Espérate, pero tú me estás diciendo, usted me está diciendo que lo primero es saber si dentro de ese parámetro de la ley, que de la ley de lavado de activos, usted tiene personas que son sujetos obligados, que son aquellos que tienen que reportar operaciones raras. Cumplir con, no solamente reportar, cumplir, tener oficial de cumplimiento, un manual de control interno. Cumplir las 40 recomendaciones del GAFI. Pero vamos a suponer que ese es un segundo, yo te hablo de los terceros, la persona en sí, si no es sujeto obligado, ¿qué tiene que hacer ahora, por ejemplo, con su economía, con su forma de trabajar? Porque yo lo que no quiero es violar la ley. Lo recomendable es determinar entre el espectro de tus clientes cuáles son sujetos obligados y propugnar ante esos clientes que son sujetos obligados porque cumplan debidamente la ley. Preguntarle, mira, ya tú tienes tu oficial de cumplimiento, tienes tu manual de control, tienes tu código de ética, le diste entrenamiento a tu personal. Sí. Y muchos incluso están haciendo lo siguiente, muchos están proveyendo el entrenamiento, es decir, a sus clientes. ¿Para qué? Para que esto les sirva a ellos de hábito de conciencia, ¿verdad? De generar un nivel de conciencia superior para que cumplan debidamente la ley. ¿Por qué esto es importante? Aunque yo no sea sujeto obligado y mis clientes o el espectro de mis clientes son sujetos obligados o una parte importante sujeto obligado, porque me estoy arriesgando al riesgo de contagio. Exacto. Y si ellos no cumplen y son sancionados, eso me va a afectar a mí directamente. El hecho de que el 20% de mis clientes sean sujetos obligados ya implica un riesgo mayor. Entonces tengo que verificar que mis clientes, que son sujetos obligados, estén cumpliendo, cuidar eso, porque eso me puede afectar a mí. No solamente por riesgo de contagio, sino también por el riesgo reputacional, que también puede picar, esa bola puede picar en el patio de la empresa que no es sujeto obligado o de la persona que no es sujeto obligado. Sí, mira, Romy Castro y Basilio Sánchez, la gente, los televidentes de Síntesis, que son muchos, pudieran pensar que nosotros estamos excediendo en la promoción del tema del lavado o del tema de la prevención del lavado. Absolutamente, yo creo que me está quedando corto. Ahí voy. Pero hay gente que puede pensar eso. Los idiomas se aprenden por repetición. Table. ¿Te acuerdan? Eso te cansa, es lo mismo. Para la gente hay que repetirle 200.000 veces el tema de esta ley 155-17, porque no nos hicieron caso cuando hablamos de la 72-02. Exactamente. Tú lo sabes, claro, no nos hicieron caso. Nosotros teníamos desde el año 2000, antes de la ley, pero y todo en año, ese caso hablando no del hicieron tema. caso, y perdóname, los narcotraficantes y los que fueron, que entraron en ciertas cosas. Pero es que ahora estamos hablando de que qué porcentaje de dominicanos, de una forma u otra, yo no quiero decir evasores, pero te puedo decir, de una forma u otra, o eluden, o evitan, o pueden sin querer tener un problema de impuestos. Pero impuestos es una parte. O sea, quizá es el delito más benigno porque tú lo puedes conocer más fácil. El otro... Vamos a pedir una pausa. Parece que tenemos un problema técnico. Vamos a la pausa. Okay.
Señores, seguimos conversando con Eiromi Castro y Basilio Sánchez sobre un tema de interés, sobre la ley 155-17 de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En verdad, de verdad que tenemos que insistir y decir, no nos hicieron caso con la ley anterior y ahora tienen que hacernos caso obligado. Señores, yo hablaba con un abogado la semana pasada y me decía, Terrero, esta ley no es fácil. Mira, esto es peligrosísimo. Me decía, ¿verdad? Y me dice, la primera ley que hay en la República Dominicana, que las penas comienzan con 10 años. O sea, el juez te quiere perdonar. Amigos míos me llamaron, alguien me dijo, vamos a suponerla. Bueno, aquí dicen que los jueces también reciben llamadas y tienen mensaje de WhatsApp. Tú sabes, ese muchacho, porque eso fue un error, no estaba ahí. Lo voy a ayudar, lo voy a ayudar. 10 años. O sea, la sanción mínima son 10 años. Entonces, nosotros aquí vinimos a hablar a esos profesionales de contadores públicos que están involucrados, que no lo sabían. ¿Te acuerdas, Basilio, cuando hablamos? Sí. Y Eiromi, que es el economista, el experto aquí en lavado de dinero, antilavado, es Eiromi. Toda la vida ha estado en eso. Pero vamos, Basilio, los contadores, que estamos hablando de que te están obligando a que tú, como eres sujeto obligado, tengas que cumplir con estas recomendaciones, cumplir con estos procesos, y eso incluye costo. La pregunta es, firmas pequeñas, contadores individuales, ¿cómo van a contribuir con esos costos? ¿Qué pase o qué cosa va a pasar? Y ahí después de que tú hables, entraría Eiromi, porque nosotros en las NIF, las normas internacionales de información financiera, que la hace la IFAC a nivel internacional, tuvimos que buscar un bajadero y creamos una NIF para pymes, porque no aplicaban, las NIF eran muy fuertes y entonces las pymes no podían cumplir. Quizás pudiera pasar lo mismo con los contadores públicos. Vamos a ver. Así es, Terrero. Fíjese que como decía Eiromi, esta ley ha hecho y va a provocar un cambio en el qué hacer de muchos sectores, y no escapa el sector de la contabilidad y sobre todo los que estamos agrupados en firma y los que hacemos ejercicio independiente. Por ejemplo, habría que ver qué va a plantear la norma sectorial que debe de emitir en este caso la Dirección General de Impuestos Internos para simplificar, si se quiere, el nivel de cumplimiento o de los requisitos que debemos cumplir. Por ejemplo, en el caso de la firma, fíjese que lo primero que hay que hacer es designar un oficial de cumplimiento. Correcto. Que es la persona que tendrá, diríamos, la interacción ante la Unidad de Análisis Financiero, la UAF, para poder hacer las remisiones que la ley demanda en el caso de que se detectare alguna operación sospechosa y los reportes de efectivo. Entonces, fíjese que ya por ahí pues entra, diríamos, una formalidad que en este caso estas pequeñas o microempresas que son firmas de auditoría tendrían entonces que decidir entonces quién es este oficial de cumplimiento. Entonces el segundo elemento que debe de integrar es definir las políticas que deben de cumplirse para, valga la redundancia, dar cumplimiento a esta ley contra el lavado. O sea, sí, que no es solamente que soy un sujeto obligado, sino que tengo que definir una serie de políticas para dar cumplimiento a esta ley y de hecho entonces eso es para sí propio, o sea, para cumplir yo como sujeto obligado, como firma o como contador independiente. Aparte entonces de lo que sería el otro cumplimiento que como firma también me toca con respecto a mi cliente. O sea, hay un cambio trascendental en la manera de operar el negocio de firma y de contador independiente, que definitivamente va a demandar esfuerzo, va a demandar recursos, lo cual tenemos que hacerlo de manera obligada porque es una ley que es ley. Ok. Eiromi, te decía que adicionalmente hablara sobre el tema ahí. Sí, eso es muy correcto. El decreto, incluso, el 408-17, emitido hace muy poco. El del reglamento. El del reglamento, claro. Indica que para las pequeñas, la MIPYMES, ¿verdad?
pueden utilizar a una persona, un especialista, outsourcing, sí, para verificar la aplicación de las políticas preventivas. Es decir, eso que manda la ley a hacer una auditoría, ¿verdad? Cada periodo, que sería anualmente, Sí. Pueden utilizar una persona, no una firma especialista en auditoría y esto, pero el gran reto está en la unidad de análisis financiero para este caso, porque debe de registrar a quienes puedan hacer estas auditorías o estas revisiones anuales, porque no cualquier persona puede estar facultada para esto. Es decir, una persona que acaba de licenciarse, de obtener la certificación como especialista antilavado ya en cualquiera de las certificadoras, por ejemplo, FIBA, la de FIBA, ACAMS. BST, ACAMS. Casualmente mañana tenemos el primer examen de BST aquí en la República Dominicana. Muy bien. Y vendrán 22, 24 personas a examinarse. Sí. Sí, esto es el primer avance de esta certificadora internacional. Porque la firma local representa a la internacional. Exactamente, hay una firma local que representa esto y mañana ya tendremos el primer examen de todo esto. Es decir, esas personas que se certifiquen ahí no necesariamente tienen el expertise. Exacto, esa es la palabra. Para hacer una verificación. Sí. Para esto, y tantos años en la superintendencia que tuvimos, la superintendencia tiene el registro de los auditores que pueden hacer auditoría en las entidades de intermediación financieras y cambiarias. Correcto. Y no es el hecho de que tú seas auditor y por eso ya tú te inscribiste ahí y te reconocieron. No, tú tienes que manifestar que tienes una experiencia, Claro. y que tienes también el aval moral para tú realizar ese tipo No, de... de hecho, los que aparecen en la lista ya tienen la experiencia. Sí. Porque si no, es uno de los condicionamientos en el reglamento, pues si no Sí, tiene experiencia, bueno. no aplica. Sí, bueno, entonces, este también es un reto para las autoridades. Otro reto, y tengo que aprovechar esta oportunidad para manifestar lo que era parte del tema que traíamos para el día de hoy, es el gran reto que tiene la Dirección General de Impuestos Internos para hacer supervisión a los sujetos obligados que están bajo su jurisdicción, que es el más amplio de todos. Imagínense ustedes las casas de empeño. ¿Cómo van a supervisar la casa de empeño? Y aquí me tengo que referir a un artículo de Eduardo Jorge Prats de la semana pasada en el periódico Acento, donde él hablaba de la autorregulación para la ley 155-17. Pero no una autorregulación vista en el sentido amplio de la definición de lo que es autorregulación, sino que se propugne por una autorregulación basada en riesgo. Es decir, que se verifique basado en riesgo, ¿verdad? Pero que se propugne, que se conciencice a los sujetos obligados de que tienen el deber de cumplir y aplicar la ley a quien falte, para que sepan que cualquier persona, cualquier sujeto obligado que esté en falta va a ser sancionado y a la altura de lo que indica la ley, sin restricción. Pero esa autorregulación estará sujeta a una supervisión. Claro, es lo que estoy diciendo, porque parecería contradictorio una autorregulación sujeta a una supervisión, ¿verdad? Pero... No lo es. Es decir, es que tú, basado en riesgo, como incluso manda la ley, determine el target que tú vas a supervisar en función del riesgo, ¿verdad? Pero tú sabes, pero propugnar para que se genere una autorregulación hacia la mayoría, porque no vas a poder abarcarlo todo. Romy, pero tú sabes lo difícil que es someterse a una autorregulación aquí y que la gente cumpla con eso. Máxime cuando no hay una cultura de cumplimiento. Exactamente. Pero si lo enseñas diciéndole que aquel que no cumple le caerá el peso de la ley y lo manifiestes, entonces ya la cosa va a cambiar. Porque fíjate que ahora la mayoría está cumpliendo. ¿Por qué? Porque una serie de autoridades competentes que ha determinado la ley han empezado a enviar comunicaciones, a visitar a sujetos obligados que antes eran sujetos obligados. Y no lo sabían. Y no lo sabían. Quizás. Siempre fueron sujetos obligados. Claro. Entonces ahora simplemente la cosa ha cambiado porque se está ejerciendo una supervisión. Y yo creo en la supervisión. Yo totalmente creo en la supervisión. Pero en este caso es tanta la atomización de sujetos obligados que hay, que lo ideal es propugnar por una autorregulación y indicando que la ley se está aplicando. Sí. Es decir, que el hecho de que no, a mí nunca me va a llegar esto, es decir, lo del lobo, es decir, el lobo no va a llegar por aquí, no, el lobo puede llegar. Pero mira, por ejemplo, que es un tema constitucional en República Dominicana, que yo no estuve de acuerdo en lo que, una modificación en la parte de la Contraloría General de la República, pero la tuve que entender,
La Contraloría General de la República hace control previo. Control previo significa que cualquier pago que se vaya a hacer en una dependencia del Estado, del Ejecutivo, la Contraloría tiene que revisar y aprobar ese pago. Y tú dirías, como contadores públicos, nosotros dos, y economistas, tú sabes también, que si tú tienes controles internos adecuados, tú no requieres ese control previo. Porque si los controles internos funcionan, el procedimiento es este, y así debe ser. Y va a llegar entonces un auditor externo, que sería en este caso la Cámara de Cuentas, que revisaría el cumplimiento adecuado de ese control. Auditoría externa posterior. Pero, en el caso de aquí, República Dominicana y en Latinoamérica, no, un momentito. Yo quiero el control previo porque es que no creo en los funcionarios. Eso es lo que estoy diciendo, ¿eh? O no en los funcionarios, sino en la dictadura del subalterno, que hacen cosas que muchas veces el funcionario no lo sabe. Entonces, y eso está en la Constitución de la República, que estaba fuera y lo pusieron en la Constitución del 2010, el control previo a la Contraloría de la República. Entonces, yo creo que autorregulación aquí es una quimera, ¿eh? Sí. Muy peligroso. Sí. De hecho, recuerden cuando se puso muy de moda el término de autorregulación a finales de los años 90, que luego entonces eso chocó en la crisis del 2008 y se hizo trizas. No, y en la 2001 con Enron y Arthur Andersen. Sí, empezó todo por ahí, pero ya en 2008 fue sí, todo se fue a pique. Recuerden que Greenspan propugnaba por la autorregulación. Greenspan tiene una visión bien monetarista, bien neoliberal. Sí. Pero esto siempre va a depender del ciclo económico que se esté viviendo y de lo que se necesite en un momento determinado en función de las respuestas que vaya dando la economía y de las necesidades que vaya generando el sistema y lo que se esté viviendo, el ciclo que se esté viviendo en ese momento. Por eso, el enfoque es hacia determinar o emitir un reglamento que sirva para que se autorregulen los mismos sujetos obligados. Esto en expansión. Estamos hablando, señores, estoy poniendo el caso de las casas de empeño. Es decir, hay casas de empeño en cualquier parte. No hay un registro de casas de empeño en este país. No hay una norma. No están acostumbrados a cumplir. Como la mayoría de esos sujetos obligados que ahora han citado, tampoco tienen una cultura de cumplimiento. Ahora están forjando una cultura. Las cooperativas, por ejemplo, cooperativas. No lo tienen. ¿Cuántas hay? A pesar de que tienen al IDECOP, no tienen una cultura de cumplimiento. Claro. Es decir, de aquí a que se forje la cultura de cumplimiento va a pasar un periodo, porque eso es estructural. Entonces debemos de irlo forjando poco a poco. Y la autorregulación sería la forma más viable, puesto de que es una autorregulación bien especial, diciendo, mira, esta es la forma, mediante un reglamento interno que emita cada una de las autoridades competentes, de cómo se debe de hacer. Y empezar a hacer supervisión basada en riesgo, aplicando sanciones y publicando esas sanciones, para que los demás se vean reflejados en eso. Eso es lo que debemos de propugnar, y ahí es que vamos a lograr efectividad. Bien. Basilio, cuando ustedes hacen mucho énfasis en las empresas, en los sujetos obligados, en cómo, ahora veo que hablas hasta de las pymes, y hay un sector que es el profesional liberal o la persona física, yo no sé si se llama así en el tema de impuestos, que nos llama la atención. Cuando uno habla y escucha al ministro de Hacienda hace ya 3 o 4 meses decir, para poder aplicar la ley de lavado de activos se necesita una ley de sincerización de patrimonio y de actualización del mismo. Me imagino que de los valores, ¿verdad? Y hace 2 semanas vemos el anteproyecto de esta ley ya circulando. Entonces nosotros conversamos con gente y te dicen a ti, bueno, pero es que yo soy médico y yo me acojo a un sistema simple de tributación. Y como que uno que realmente ha pasado todo esto y lo ve, dice, y es que esta gente se creen que porque ellos están pagando impuestos se lo están descontando simple. Y tú le dices, ¿y tu casa de dónde tú la sacaste? Y tú pagaste impuestos por ella. Y tu vehículo, tú le pagaste impuestos por eso, tú pagaste el 25% de todos los activos y esos 5 millones de pesos que tú tienes a plazo fijo, cualquiera, el hecho de que tú estás pagando el IPI o estás pagando el impuesto normal que te descuentan por tus ingresos en tu sistema simple,
eso no absuelve de donde tú sacaste tu patrimonio. ¿Qué hay que hacer ahora en ese sentido? O sea, la gente no está viendo claro, no estamos hablando de sujetos obligados ni empresas, la gente se perdió. La gente dice, no sabe realmente qué hacer. Gente que ha recibido dinero por herencia y que no pagaron los impuestos correspondientes, que vendieron una propiedad con los dos valores, el valor del IPI, hicieron la transferencia y guardaron la diferencia en un certificado a plazo fijo. Toda esa gente tienen ahora que acogerse a esta ley o pueden ser acusados de lavado de activos. Bueno, Michelle, yo creo que para empezar con esa inquietud, hay que partir de lo que significa lavado de activos, y no es más que el ingreso que tú no puedes, o el patrimonio que tú no puedes demostrar. Entonces yo creo que cuando partimos de ahí, pues entonces tendríamos que hacer algunas corridas, algunas sumarias, y explicar que aunque una persona física, en este caso haya cumplido con una obligación de pagar impuestos, pero si los ingresos que se computan de esa persona en un lapso de tiempo no justifican su patrimonio, entonces esta persona pudiera ser cuestionada ante esta ley. Por ejemplo, aquí se dan algunos fenómenos que son interesantes. A veces tú tienes varios inmuebles declarados desde el punto de vista del IPI. Sin embargo, no te ha llegado quizá una notificación de poder justificar el acumulativo de los ingresos que han generado el tener ese patrimonio. Eso pudiera ser un elemento. O gente que tienen una propiedad, que tienen acciones en una compañía que es dueña de una propiedad, la compañía tiene 200,000 pesos de capital y el IPI de esa propiedad vale 3 millones o 10 millones. Así es, y de igual también el tema de la composición accionaria. O sea, a veces hay ciudadanos que tienen participación en muchas empresas. Sin embargo, cuando se mide el ingreso que ha tenido en el tiempo para tener, diríamos, esa titularidad en acciones o cuotas sociales, no suman. Entonces, son personas que deberían de evaluar la posibilidad ante este proyecto de ley de sincerización patrimonial, de poder acogerse, porque esto pudiera ser un tema a posterior, después de vencido el plazo de la ley, cuando se apruebe, de tener alguna situación de cuestionamiento y posible enfrentamiento ante esta ley de lavado. Aromen, ¿tú opinas lo mismo? Sí, yo opino lo mismo, y creo que lo más importante en ese proyecto de ley, pues es un proyecto de ley ya depositado en el Congreso por el Poder Ejecutivo, es la eliminación del artículo 64 de la ley. Exacto. Que ya creo que lo hemos comentado aquí, sí, que es el de los pagos en efectivo, que hemos hablado de las incongruencias que tiene ese artículo. Incongruencias porque determina topes para hacer las transacciones en efectivo, cuando entonces saca a esos sectores, a esos sujetos obligados, de los reportes de transacciones en efectivo, que son $15,000. Exacto. Entonces los dealers que no pueden recibir más de 500,000 pesos en efectivo, jamás van a poder hacer un reporte de transacción en efectivo, que es de $15,000, que llevado ahora mismo a precios, los precios actuales son 750, 740 mil pesos, ¿verdad? Entonces eso lo limitaría mucho. Es importante reiterar que el decreto indica que el artículo 64 no aplicará para quienes paguen en efectivo y depositen el efectivo en el banco a la cuenta del sujeto obligado que está restringido. Si usa el banco de intermediario. No aplica. Es decir, si vas a comprar un auto que vale 1.5 millones, no puedes, lo vas a pagar en efectivo, pero el dealer no te lo puede recibir en efectivo. Pero tú sí puedes ir al banco, hacerle el depósito en la cuenta y entonces llevarle. Entonces le están dando más trabajo de sujeto obligado al banco. Al banco y descargando un poco a los dealers. Sí, porque ahí el banco va a hacer su debida diligencia. Tiene que hacer la diligencia. Pero debo decir algo, el dealer también tiene que hacer la debida diligencia. Exacto, no se delega la responsabilidad. No, eso no se delega y tiene que hacerlo igual. Pero tiene que hacer su debida diligencia porque la operación es en efectivo o por el monto de la operación, de conozca a su cliente. Por ambos. Porque es que hay una discrepancia por en ambos, eso. Por ambos. Por ejemplo, puede hacer que tú hagas una operación en efectivo y tú seas un ganadero,
los ganaderos transan todo en efectivo, la mayor parte de lo que venden en efectivo, o los agricultores, ¿verdad? Venden su cosecha y la venden en efectivo. Entonces tú transas la mayoría de tus operaciones en efectivo. Y Entonces, si esa ahora, es tu ¿la gente de conducta, Constanza son sujetos obligados? ¿Los supermercados? No, los supermercados no lo son. Cuando compran. Pasa con esto de que sí pueden tener clientes que son sujetos Claro, obligados. claro. Por ejemplo, nosotros tuvimos una consulta de una de las firmas más grandes de supermercados del país, de retail del país, porque ellos estaban preocupados, aunque no eran sujetos obligados, tenían muchos clientes sujetos obligados, que es lo que viene a cuento con lo que decía anteriormente. Entonces le hicimos una consulta diciéndole cuál era su nivel de riesgo, su exposición al riesgo en función de estos sujetos obligados que son sus clientes y que pagan en efectivo, señores. Pagan en efectivo. Claro, porque venden mucho efectivo. Entonces ahí viene la situación de riesgo de contagio y de riesgo reputacional. Bomba de gasolina. Romy, como siempre hemos hablado del tema de debida diligencia, en buen inglés, due diligence. Due diligence. Y la gente entonces, como que cada vez que hablamos de lavado, siempre esa palabra sale. Sí, Eso aflora, es porque fundamental. es lo inicial. Lo inicial. Pero ahora te pregunto, en la ley, en la anterior y en la vigente, se habla de debida diligencia y debida diligencia ampliada. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Y cuál sería, diríamos que, el mayor riesgo? La debida diligencia simple se le aplica a aquel cliente que no te está transmitiendo un riesgo mayor. No tiene grandes gastos o no tiene grandes transacciones contigo. Además es archiconocido quizás transa mucho, pero tú sabes quién es una persona, es un empresario de toda la vida, es un cliente tuyo ya de hace mucho tiempo, tú sabes cuál es su conducta de compras o su conducta financiera y él se mantiene en ese rango. Ahí no hay ningún tipo de problema. Ahora, una debida diligencia ampliada se le aplica a aquel cliente que te va a transmitir un mayor nivel de riesgo y tú tienes que enfrentar y tienes que analizar si vas a hacer negocio con ese cliente debido al riesgo que te va a transferir. Tienes que tomar esa decisión. Tienes que tomar la decisión. Es decir, eso se hace en función al apetito de riesgo de cada uno de los sujetos obligados. Por eso, el manual de control interno debe tener un renglón y el mismo código de ética en el que diga, mira, los parámetros para hacer negocio con mis clientes son estos. Si se sale de aquí, esta empresa no hace negocio con el tipo de cliente que salga de estos parámetros. Esto es importante. Sí. Y hay muchas empresas que te dicen, cuando tú le haces esto, dicen, no, mira, yo quiero que tú me lo reduzcas más o quiero que me lo amplíes más. Eso depende de la versión a riesgo que tenga cada quien. Sí. Porque cada uno se va a responsabilizar de hacer negocios. ¿Con quién no puedes hacer negocios? Con el cliente que aparezca en la lista del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Con ese no puedes hacer negocio. No puede hacer negocio. Nadie puede hacer negocio en este país. El que está en la lista gris o negra, como tú quieras, de ahí no puede hacer negocio. No puede hacer negocio. Quien aparece en la lista... Perdón, antes que me responda. No debo hacer negocio con él y debo denunciarlo. Denunciarlo, exactamente. Eso es lo que dice la ley. Y por eso hay un decreto especial solamente, que es el 407, o el 407, que es contra el financiamiento del terrorismo, sí, que indica que inmediatamente debe no denunciarlo, reportarlo. Sí, claro. Es un reporte pero es lo mismo. De transacción, no, porque bueno, tú no vas a un ente jurídico. Exacto, la diferencia es que tú no haces algo público. No, tú no vas a un ente judicial, tú vas a un ente administrativo. Y que ese reporte va a depender de que el que recibe el reporte haga la debida diligencia. Decida si investiga o no. Exactamente. Porque puede ser que se llame Mohamed Al-Aziz. Sí. Y sin embargo no es el Mohamed Al-Aziz que está en la lista, aunque debe de cuidar eso. Debe de cuidar de que tenga la misma edad. O Nicolás Maduro, por ejemplo. No, Nicolás no está en la lista del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no está. Ni están ninguno de los de la FARC que fueron sacados para poder, para que Colombia pudiera negociar los acuerdos de paz. Lo extinguieron de la lista porque entonces no podían negociar, porque con terroristas no se negocia. Claro. Entonces fue una táctica, ¿verdad? Cuando ellos quieren le buscan la vuelta. Y le limpiaron el background. Le limpiaron eso y le limpiaron el dinero. También, claro, porque lo que tienen ya limpio. Eso implicó, eso ha causado mucho escozor en ciertos sectores en Colombia. Yo no veo mal el hecho de que se haya negociado, de verdad, porque hay que buscar la paz. Y parece que la paz no se iba a conseguir de la forma como se venía luchando desde hacía 50 años. Entonces hay que buscar la forma de cómo lograrlo. Y esto no va a implicar que va a haber paz, no necesariamente. Pero bueno, eso es un tema que tenemos que tratar. Una cosa más de mi parte, el último día, para los dos. Tenemos Paradise Papers. Tenemos Mossack Fonseca Papers, para no decir Panamá. Quizás Dominican Republic Papers. Bueno, todavía no se ha dado. Pero dije quizás. Sí.
porque por lo menos ha involucrado a alguna gente dominicana en esos papers. Y puede haber de todos lados papers. Secreto bancario. La ley 183-02 establece el secreto bancario para proteger de eso a las personas o entidades con operaciones en el sistema financiero de divulgación. La ley 1004 de la Cámara de Cuentas establece para esa entidad que debería poder tener acceso a traspasar esa frontera. Todas son leyes especiales. Claro, especiales. Pero le pregunto, en esta ley ahora se habla claramente del secreto bancario y se supone que hay un desmonte a nivel internacional por los G5, G8, G10, G20, todos los G del tema del decreto bancario. Y aquí estamos todavía en la discusión de hasta qué punto conviene o no, o se activa o no, desmontar el secreto bancario para los dos. Yo voy a decir algo y le voy a dejar esto a don Basilio porque es quien tiene mayor expertise en esto, pero la tendencia definitiva y absoluta es al desmonte total del secreto bancario para las autoridades competentes que tienen que ver con la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y fiscales, asuntos fiscales, es decir, Dirección General de Impuestos Internos. Eso es indefectible y vendrá sobre la marcha en un futuro. ¿En Estados Unidos hay no secreto muy bancario? Para el IRS tiene acceso a todo. Es decir, entonces el secreto bancario es relativo. No, lo que pasa es, Michelle, que tú no puedes llamar. Llámate a un banco y pregúntale, mira, yo quiero saber lo de Terrero, ¿qué ha hecho? No te va a decir que no. No, para las autoridades, no para todas las autoridades competentes. Por ejemplo, en Estados Unidos, toda autoridad federal tiene acceso, siempre y cuando sean para algunas causales. Por ejemplo, terrorismo. Cualquier ente federal en Estados Unidos que esté haciendo una investigación sobre de terrorismo puede ir a un banco y levantar el secreto bancario. Basilio. Sí, ahí entrar por el final. Fíjese que con el tema del secreto bancario, por ejemplo, en el caso de la Dirección General de Impuestos Internos, para tener acceso a una información de banco, tiene que hacerlo vía la superintendencia. De bancos. O sea, no puede hacerlo directo. Sí. Mire, yo quisiera aprovechar para retocar algunos elementos que considero de vital importancia ante esta ley. Mire, lo primero es que la DGI, por ejemplo, ha procedido a hacer una modificación de algunos formularios que son obligatorios para el registro de las sociedades y obligatorios para la actualización de las sociedades ya constituidas, que son formularios que tienen que ver con los beneficiarios final. Y ahí entonces pudiéramos decir que hay un verdadero desmonte de los secretos. ¿Por qué? Porque una persona que tenga, diríamos, una participación del más del 20% de las acciones o cuotas sociales en algunas sociedades, tendrán ahora que revelar su identidad. Y esto, Michelle, es importante porque también esto, diríamos que de alguna manera se convierte en una estrategia de la transparencia. Por ejemplo, cuando nosotros vemos figuras que para licitar tienen 5 empresas, por ejemplo, a través de esta obligación de actualización. O sea, 5 empresas de ellos mismos, ¿verdad? De ellos mismos. Con otros nombres. Con otros nombres. Y participan los 5, ¿verdad? Correcto. Al final, y se ganan entre ellos mismos, ¿verdad? Entre ellos mismos. Pero al final, el que controla, el beneficiario final de esa sociedad, es el mismo. Es el mismo. Entonces, aquí hay un elemento interesante que sale como elemento de transparencia. También, Terrero, hay un tema que va a ayudar a la administración tributaria, que es con los precios de transferencia. Fíjese que a raíz de esta actualización de información... Usted está hablando de las operaciones de 2 compañías vendiéndose una a otra que son del mismo dueño. Sí. O vinculadas. Sí, en vinculada, pero también participando en negocios donde los que participen deben ser independientes. Por ejemplo, en el caso del Estado, también hay una información valiosa para fines de poder monitorear el tema de la transparencia. Fíjese, por ejemplo, ahí tenemos también lo que son los propietarios mayoritariamente de acciones en otras jurisdicciones. O sea, por ejemplo, en el caso de las offshore. Fíjese que ahora, ante esta obligación de la ley y el procedimiento que la DGI ya tiene a partir de septiembre activado, pues ya se tiene que identificar el beneficiario final. Entonces, estos son, diríamos, novedades que entran en juego a raíz de la transparencia fiscal,
pero viene consigo como una obligación de la ley. También hay un elemento importante, y es que en el reglamento 408 se define de manera ampliada el tema de las personas expuestas políticamente. O sea, y fíjese que hay un rango amplísimo donde también amerita, como decía Romy, hacer una debida diligencia muy puntual, porque tenemos ahí como persona políticamente expuesta, por ejemplo, el rector de la UAS, por decir algo. O sea, si hacemos negocio con cualquier figura de las cuales están enlistadas en este reglamento, pues nosotros debemos de cumplir con lo que establece la ley. Un minuto nada más para Basilio. Basilio, tú eres miembro del Instituto de Contadores Públicos Autorizados, miembro o presidente de una comisión importante, y hemos visto como un renacer en el gremio, haciendo cosas tendientes a mejorar la calidad y mejorar también la integridad de la gente. Hemos visto una publicación excluyendo contadores públicos y quizás solicitando la cancelación del C4 a algunos otros por delitos ya condenados y precedentes. Y entonces esto realmente es un gran precedente. Entonces, nos gustaría que un minuto nada más nos diga qué es lo que están haciendo y hacia dónde va Felipe Montero y su junta directiva en este Instituto de Contadores Públicos Autorizados renovado. Muy bien. Fíjese que uno de los compromisos que asumió el licenciado Felipe Montero como presidente de la Junta Directiva Nacional fue hacer una jornada hacia lo que es fortalecer el marco ético en el ejercicio de la profesión. Nosotros como presidente de la Comisión de Ética y Calificaciones, pues hemos estado trabajando, haciéndonos eco de cualquier actuación pública y privada de los profesionales para poder evaluar estas acciones, ponderar los atributos de si han estado apegados o no a la ética, y entonces poder recomendar ante el Tribunal Disciplinario cualquier medida que se entienda del lugar. Lo cierto es que el instituto ha asumido un compromiso con la sociedad. Fíjese que ante esta ley de lavado constituyó una comisión para que sirva de apoyo ante la Dirección General de Impuestos Internos como ente, ¿verdad?, directo en el seguimiento, y ha estado trabajando en esto. Hemos participado en varias reuniones con la Dirección General de Impuestos Internos, diríamos conciliando algunos temas que tienen que ver con la profesión, porque el instituto está preocupado, Terrero, por el efecto de esta ley ante los profesionales en todos los órdenes, porque recuerde que no solamente es en el ejercicio profesional, tenemos una cantidad importante de contadores en el sector privado, tenemos contadores que son comisarios de cuentas, que son administradores, y de alguna manera, siempre y cuando estén sirviendo a un sujeto obligado en relación de dependencia, pues están obligados a observar el cumplimiento de esta ley. Yo creo que el instituto va por un buen camino, ha retomado ese compromiso con la sociedad en sentido general, y creo que lo que hay que seguir es apoyando y trabajando estas iniciativas. Bueno, yo creo que sí, que es así. Yo pienso también que los gremios tienen que ser cada vez más íntegros, pero yo insisto siempre, y es un tema que está en la ley, que el tiempo es muy corto para una directiva. O sea, aquí hay gremios que la directiva es 1 año que dura, y el Instituto de Contadores Públicos dura 2 años. Mire, eso no es suficiente para hacer nada, porque entonces cuando viene el cambio, el otro no se compromete necesariamente con la gestión anterior. Máxime cuando hay necesidades estructurales. Claro, que claro. no van a poder ser cambiadas. Claro, oye, mínimo 4 años, no un problema de reelección, no estoy hablando de eso, sino un problema de ejecución, un problema de realizaciones. Están haciendo una buena labor, que sería una pena que viniera otra gente y no la continúe igual. Es una pena. Terrero, brevemente, anunciar que en la primera semana de diciembre viene el presidente de IFAP y de la Asociación Interamericana de Contabilidad a hacer una evaluación del ejercicio de la contabilidad en el país. Se van a reunir con los reguladores. El instituto estará en esa agenda acompañando en cada jornada. O sea, también nos gustaría que usted, como una autoridad en el ejercicio,
pues también pudiera acompañarnos en ¿verdad? En este esfuerzo. Sí. Y es algo histórico porque no se recuerda que el presidente de IFA No, haya venido no. a una... Sí, a una ya reunión. Felipe Montero me había dicho, yo estoy dispuesto para acompañar en lo que se pueda y también creo que nos van a traer al programa para hablar con estas personalidades. El IFAC, para la gente que no sabe, es la International Federation Accounting, o sea, la Federación Internacional de Contadores, esa es la sombrilla de la profesión contable, y la ICE, la Asociación Interamericana de Contabilidad, que es la parte regional de las Américas, que depende de la IFAC. Correcto. Yo creo que eso es sumamente interesante. Es primera vez que viene, y es bueno decir que ese organismo tan importante, hasta el año 1999 o 97, si mal no recuerdo, nunca había estado un latino en la presidencia de ella, nunca. Y por primera vez lo ocupó un dominicano, que fue Juan Herrera Guzmán, que fue socio director de KPMG. Después de ahí, creo que entró uno de México, después de eso, por mucho tiempo después, pero durante muchos años no había oído una persona que hablara el español. El Juan Herrera habla inglés muy bien, pero de verdad que fue un gran logro de la República Dominicana como profesión contable. ¿Jerome? Sí. Ya para finalizar nuestra intervención de los lunes, que ha sido enriquecida hoy por don Basilio, las noticias más importantes, según lavadodedinero.com, la revista más popular de prevención de lavado en el mundo, México debe combatir el lavado de dinero con un enfoque antiterrorista. Estas son las noticias más importantes de la semana pasada. Además que el FIFA Gate, que ha vuelto a estar sobre la palestra, las investigaciones han indicado que los sobornos eran encubiertos bajo nombre de marcas de autos y se pagaban también con compras de automóviles. Okay. Finalmente, la identificación del modus operandi de prestamistas del sistema colombiano gota a gota, que se ha popularizado en toda Latinoamérica. Estos son los tipos de préstamos de barrio, pero que lo están haciendo los narcotraficantes para colocar dinero en efectivo y lo hacen a una tasa muy onerosa, por cierto. Hasta regalo a veces. Pero lo hacen a tasa muy onerosa. Eso depende siempre de qué puedan ellos sacar a partir de esto. Señores, muy bien. Gracias. Bueno, pues nada, muchísimas gracias al licenciado Basilio Sánchez, nuestro amigo, el contador público, y además experto en impuestos, también es una persona de síntesis, y a nuestro especialista en antilavado, Hiromi Castro, que con nosotros igual tiene su sesión aquí todos los lunes, por este interesante conversatorio hoy, para contribuir a que la gente entienda que tenemos un problema latente, permanente, con el tema de lavado de dinero y los riesgos que implica esto. Y debemos ocuparnos. Y debemos ocuparnos en vez de preocuparnos. Exacto. Hacemos una pausa y seguimos en síntesis.